Bien, estimadas y estimados colegas, estamos iniciando esta última charla del ciclo de charlas del Centro de Apoyo a la Docencia del segundo semestre del año 2021. Hola Luis Enrique, ¿cómo estás? En esta ocasión nuestra invitada es la doctora Claudia Zúñiga. La doctora Claudia Zúñiga es psicóloga social, es académica de la Universidad de Chile, se formó como psicóloga en la Universidad de La Frontera, se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid y realizó un postdoctorado en educación superior en la Universidad de Deusto, en España, y ha sido profesora visitante en la Universidad de Alcalá, en España, y en la Universidad Queensland, en Australia. Y una de sus principales líneas de investigación justamente es la participación en acciones de protesta y los movimientos sociales. Realiza docencia de pregrado y posgrado en las áreas de investigación psicosocial y la construcción de instrumentos psicométricos. Ha sido directora del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile y la primera mujer presidenta de la Sociedad Científica de Psicología de Chile. Dentro de las personas que tengo el agrado y el honor de conocer, una persona que yo valoro y quiero mucho es Claudia. Así que estoy muy contento de que estés acompañándonos en esta última charla de este año. Claudia va a presentar parte de sus investigaciones sobre participación en protestas y movimientos sociales. El sentido de esta charla es justamente conocer un poco el contexto de nuestros estudiantes, el contexto histórico, y uno de los elementos que para la Universidad de La Serena es bastante importante y sensible, ya que antes de la pandemia, la participación de los estudiantes en protestas y en movimientos sociales es bastante activa, ¿no? Y eso significa también para la universidad muchas veces retrasar el semestre, etc. Así que yo creo que lo que Claudia nos puede contar va a ser información súper valiosa para nosotros. Claudia, sin más, muchas gracias, te dejo la palabra. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a los colegas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Serena. Es un honor para mí estar con ustedes. Como Mauricio decía, yo estudié en la Universidad de La Frontera y mi corazón está fuertemente ligado a las universidades regionales y al consorcio de universidades estatales. Mi pertenencia no es la Universidad de Chile per se, yo soy una ferviente partidaria de que entendamos que somos todos una misma institución repartida en distintas regiones, que respondemos a necesidades diferentes y tenemos desafíos distintos, pero también enfrentamos muchas problemáticas similares. Somos los mismos que peleamos contra la Contraloría, somos quienes también tenemos este desafío enorme de tratar de lidiar con un estudiantado altamente involucrado en los procesos políticos, históricos, sociales que se viven en el país, muchas veces incluso liderando esos procesos. Lo cual, por supuesto, es admirable y a la vez es muy complicado para nosotros como docentes tratar de equilibrar nuestros esfuerzos por formarlos como profesionales y al mismo tiempo apoyarlos en su proceso de participación y expresión como ciudadanos. Muchas veces eso está absolutamente en contradicción y somos los docentes quienes sufrimos los procesos de movilización que se traducen muchas veces en paros, en tomas, afectando la sana convivencia al interior de la institución. Entonces, cuando Mauricio me invitó a hacer esta presentación, entendí que pudiera ser interesante para quienes nos dedicamos a la docencia salir un poquito del interior de la universidad y focalizarnos en lo que hemos hecho estos últimos 2 años, no pensar en cómo hacemos mejores clases, cómo logramos los objetivos de aprendizaje, sino también tomar un poco de distancia y mirar en qué contexto está inserta esta formación universitaria y este periodo de la vida de los estudiantes. Y sabemos que los próximos 2 años van a ser también, o 4, ya no sabemos, van a ser probablemente muy intensos también en este sentido. Por lo tanto, a ver si logro compartir pantalla. Ok.
Ahí sí, ¿se ve? Sí, perfecto. Entonces, le pusimos de título a esta presentación Participación de estudiantes universitarios en protestas sociales. Quisiera que comencemos mirando algunas imágenes, a ver qué les evoca. Tenemos acá marchas del movimiento No Más FP, preestallido, esta marcha multitudinaria, más de 1 millón de personas en Santiago, pero marchas paralelas en todas las regiones. En esta misma marcha, una familia diciéndole al presidente que no estamos en guerra. En general, estas imágenes nos muestran ejemplos de compromiso, de que nos importa lo que está pasando a nuestro alrededor, de que somos capaces de dejar por un momento de lado nuestros intereses individuales e implicarnos en una acción que aspira a modificar o mejorar las condiciones para todos. Y es que todas estas acciones, o estas fotos ejemplifican acciones que buscan prevenir o terminar una injusticia y desafiar la discriminación y la inequidad. Pero hay otro tipo de imágenes. Destrucción del metro en Santiago, del transporte público, esto lo recordarán, desmanes en el centro de la Universidad, o sea, de La Serena, un edificio de valor histórico. Y nos preguntamos, lógicamente, si esas imágenes pueden tener algo en común con las primeras, y la verdad es que sí, porque todas son ejemplos de acciones colectivas. Decimos que una persona se involucra en una acción colectiva cuando actúa en nombre de ese grupo, de un grupo, y su acción está dirigida a mejorar las condiciones de todo el grupo. Pero esta participación o este tipo de acciones pueden ser bien distintas. Una de las múltiples clasificaciones que se hacen de la acción colectiva es la que distingue entre acciones normativas, que son aquellas que se ajustan a las normas del sistema social dominante, como participar en elecciones, manifestaciones pacíficas, firmar un petitorio, un meeting en la plaza. Y las acciones no normativas son aquellas que violan las normas de ese sistema social, que pueden ser disruptivas o incluso violentas. Las barricadas, enfrentamiento con carabineros, la molotov, en fin. Por lo tanto, de lo que voy a hablarles hoy es precisamente de acción colectiva, que es el término como se le conoce en psicología social, que es lo que estudiamos, y que agrupa entonces estas formas de expresión como la protesta social y los movimientos sociales. Vamos a partir hablando un poquito de la perspectiva macrosocial, luego la psicosocial, y veremos rápidamente algunos motivos que llevan a las personas a involucrarse en acciones de protesta que han sido menos estudiados, y finalmente un par de ideas sobre el proceso de radicalización. Y respecto a los motivos menos estudiados, básicamente las redes sociales y la represión. Respecto a la perspectiva macrosocial, lo que básicamente acá encontramos la sociología, la ciencia política, algunas veces las comunicaciones, la historia, y lo que busca es comprender los procesos desde esta perspectiva estructural, ¿verdad? El contexto en el cual se llevan a cabo nuestras acciones como ciudadanos, en un intento por identificar los factores macroeconómicos que inciden en el surgimiento del movimiento estudiantil, o de acciones de protesta más bien del movimiento estudiantil. Llevamos a cabo un estudio que utiliza la metodología de análisis de eventos de protesta, que consiste en registrar todos los eventos de protesta ocurridos durante un periodo de tiempo a partir de los informes de prensa. Entonces nosotros revisamos todas las noticias que se publicaron durante 25 años en 3 medios, que era La Nación, La Tercera y El Mercurio. Hicimos un registro de todas las noticias donde se reportaran acciones de protesta del movimiento estudiantil,
y construimos al mismo tiempo una serie de datos con indicadores macrosociales que están públicamente disponibles para ese mismo periodo, y con modelos de regresiones de series temporales. Lo que obtuvimos, intentando encontrar la relación entre el número de protestas durante ese periodo y los indicadores macroeconómicos, lo que encontramos es una fuerte relación entre el número de protestas y el gasto público destinado a educación superior en el mismo periodo. Esto significa que en aquellos años en el cual el presupuesto público destinado a educación superior fue menor, aumenta el número de protestas. Y esta sola variable, dentro de muchas otras que estudiamos, esta sola variable explica el 28% de la varianza del número de protestas. En esta figura vemos el número de protestas que predice el modelo, que es la línea punteada, y el número de protestas reales, según el registro de la prensa, que es la línea continua. Y como pueden ver, el modelo es muy eficiente en predecir el número de protestas que va a haber ese año. La explicación que podemos dar a esto tiene que ver probablemente con la deprivación relativa, que es un constructo bien conocido por los psicólogos, que se refiere básicamente a las percepciones, a la percepción generalizada de que las expectativas de las personas no coinciden con las condiciones reales, con sus condiciones de vida reales. Y en este caso probablemente estemos hablando de deprivación, ahora se me fue el término, que es como predictiva, de privación a futuro, porque no se trata de las condiciones recientes, sino de lo que está ocurriendo en un futuro cercano. Es decir, cuando periodos de alto crecimiento son seguidos por periodos de recesión o de menor crecimiento económico, lo que se produce es un rápido aumento en las expectativas en estos periodos de alto crecimiento, y luego un brusco encontrón con que esas expectativas que se aceleraron no coinciden con lo que realmente encontramos en la realidad, y esto explicaría, o podría ser una explicación, para que se genere este impacto. Es decir, en periodos de bonanza se promete mucho, se generan expectativas en los estudiantes, y los estudiantes ven que luego eso no se condice con lo que finalmente está ocurriendo. Ahora, este tipo de miradas esta perspectiva macrosocial o estructural es súper útil para comprender por qué hay momentos en los que surgen mayor número de protestas, porque hay movimientos sociales más fuertes en determinados momentos, pero no nos permite entender por qué personas que comparten la misma posición estructural, es decir, que sufren los mismos agravios o que se enfrentan a las mismas dificultades, solo algunas de esas personas participan en acciones de protesta y otras no. Acá podemos entender por qué el año 2011 aumenta tanto el número de protestas, pero no porque hubo estudiantes que participaron y otros que no participaron. Es la psicología social, que es la disciplina que estudia la interacción entre los procesos psicológicos y el contexto social, la que estudia la acción colectiva poniendo al individuo como unidad de análisis. Desde esta perspectiva podemos ver que el proceso de participación en acciones colectivas es un proceso que tiene distintos pasos. Cada uno de esos pasos es avanzar hacia la movilización o alejarse de ella. En cada punto las personas toman decisiones. El primer paso es definir si comparto o no las metas de un movimiento social o las causas que defiende. Si no las comparto, es decir, si no siento que lo que proponen me hace sentido, o si no me parece relevante su causa, no hay ningún objeto, ningún intento va a lograr que yo participe en la acción colectiva. Pero incluso si las comparto, es decir, me parece relevante lo que están planteando y tiene que ver incluso con mi propia vida,
muchas veces nos enteramos, les puede haber pasado a ustedes, que se enteran por las noticias que hubo una marcha, que juntaron firmas, que pasó algo en relación con alguna causa o con algún problema que a mí me interesa, pero ni siquiera me enteré. Si yo no recibo la invitación, si no soy objeto de un intento de movilización, tampoco puedo cuestionarme siquiera el participar. Entonces acá tenemos el primer desafío para las organizaciones de los movimientos sociales y para los comités de docencia, en los contextos, por ejemplo, en el que nos interesa que los estudiantes elijan a los representantes en algún consejo o que participen de algún espacio de toma de decisión. Muchas veces fallamos en el intento de comunicación y entonces inmediatamente se paraliza este proceso. Lo segundo es que el tercer paso, perdón, es que si me enteré de que existe esta convocatoria, aun cuando yo pueda simpatizar con la causa, puede que no me convenza demasiado a participar. Puede simplemente que no legitime la acción de protesta, como manifestarme en la calle como una de las posibles acciones, no es parte de mi repertorio, independiente de que me entere. Ahora, si tengo la intención de participar, ya es otro paso y otra decisión que finalmente lo haga o no. Todos sabemos que entre la intención y la acción hay un largo trecho, sobre todo en estos últimos años cuando hemos intentado hacer dieta, cuando hemos decidido que vamos a hacer ejercicio. No basta cuán convencidos estemos, sino que hay un último paso que implica superar las barreras para la participación, que en estos casos tiene que ver con los costos, por ejemplo, estudiantes que tienen niños, estudiantes que tienen que trabajar, estudiantes que tienen más temor de los riesgos que implica la participación, podrían llegar solo hasta este punto. Ahora, este modelo de Clandermans y Ogema termina en esta distinción entre quién participa y quién no participa. Nosotros creemos que terminar aquí este proceso implica que estamos teniendo una imagen demasiado homogénea de quienes participan. Nosotros proponemos que hay que añadir este último paso, que es el que distingue entre participar en acciones normativas o pacíficas y acciones no normativas o violentas o delictivas. Uno de los modelos más reconocidos para explicar la participación en acciones colectivas es el modelo de la identidad social de la acción colectiva, CIMCA por sus siglas en inglés, que plantea que hay dos vías básicamente que permiten comprender el involucramiento de las personas en acciones colectivas. Por una parte tenemos una vía emocional, donde si yo me identifico fuertemente con un grupo que está siendo agraviado o ha sido históricamente agraviado o está en riesgo o bajo amenaza, ya sea real o imaginaria, eso me genera rabia, y esa rabia es la que predice que yo participe en estas acciones de protesta. Pero tenemos también otra vía, que es la vía más instrumental, que plantea que si yo me identifico fuertemente con este grupo que está en riesgo, amenazado o agraviado, yo tiendo a percibir, o es más probable que yo perciba, que es posible lograr los cambios deseados a través de la acción colectiva, es decir, que yo perciba mayor eficacia colectiva. Y esta eficacia, esta creencia de que podemos lograr los cambios, de que podemos lograr el cambio social a partir de nuestra acción conjunta, sería el que me motivaría más directamente a participar en la acción colectiva. Entonces, tenemos mucha evidencia en distintos contextos de que ambas vías estarían operando para la participación. Y si pensamos en los últimos acontecimientos en Chile, no cabe duda también de que la rabia acumulada por décadas de injusticias y abusos y la creencia de que era el momento de que se podían lograr esos cambios, tuvieron alguna influencia en una mucho mayor participación en acciones colectivas que lo que estábamos acostumbrados a ver, a pesar de que en las últimas décadas ha habido un aumento importante de la movilización social en todo el país. Nosotros proponemos que a este modelo CIMCA le hace falta un componente muy importante, que son las emociones positivas.
Básicamente la investigación sobre acciones colectivas hasta el momento ha estudiado muy pocas emociones y cuando lo hace incorpora básicamente emociones negativas, principalmente la rabia, la indignación. Pero también tenemos evidencia, y cualquiera de ustedes que haya participado alguna vez en cualquier tipo de marcha, de protesta, de acción sindical, sabemos que el clima emocional en ese contexto es mucho más diverso, es mucho más complejo. Probablemente la rabia tiene un rol mucho más importante en el inicio de la acción colectiva. O sea, son pocas las acciones colectivas que inician sin que haya al menos un componente de rabia. Pero mantener la participación sostenida, que tiene altos costos, no se explica solo por la rabia. Aquí aparecen, nosotros hemos hecho estudios con estudiantes universitarios, con población general, en distintas regiones del país, y aparecen muy fuerte y con mayor poder explicativo emociones agradables como la alegría, la esperanza, la solidaridad, el orgullo, y emociones morales también, como la obligación moral o la culpa, incluso que aparece en los grupos más privilegiados. Entonces, lo que nosotros hemos ido proponiendo es incorporar las emociones positivas, pero al mismo tiempo estudiar la interacción entre ellas, porque hemos descubierto que, por supuesto, en este clima emocional tan complejo y diverso que se produce durante la participación en una acción de protesta, las emociones interactúan entre sí. Por ejemplo, sabemos que el miedo es una emoción que disminuye la probabilidad de participar. Las personas que tienen más miedo de la represión o de pagar cualquier costo asociado, tienden a ser quienes participan más, pero quienes sienten miedo y al mismo tiempo sienten esperanza, tienden a participar igual. Es como si de alguna manera la esperanza suprimiera el efecto del miedo, o la esperanza le gana al miedo. Lo que hemos encontrado también es que además de esta diversidad de emociones que inciden en la participación, quienes más participan son quienes sienten esta mayor complejidad. Es decir, quienes menos participan son los que sienten menos emociones asociadas a la participación, y entre quienes sienten solo emociones positivas o quienes sienten emociones positivas y negativas mezcladas, no hay diferencia de participación en ambos grupos. Lo que es una tarea pendiente, porque estos estudios que hemos hecho hasta el momento son todos transversales, lo que no podemos saber con estudios transversales es si las personas que sienten más emociones son las que tienden a involucrarse más, o es al revés, la participación te genera una mayor diversidad de emociones y por eso aparece esta correlación entre las variables. Para resolver este problema nosotros estamos llevando a cabo un estudio longitudinal que todavía no tengo segunda ola para contarles, así que tendremos que esperar a otro momento, pero es una pregunta pendiente muy importante todavía. Otros motivos de la participación que han resultado ser muy relevantes es el rol de las redes sociales. Con redes sociales nos referimos a los vínculos de las personas, a los grupos a los que pertenece. Es cierto que las redes sociales online han cobrado cada vez mayor relevancia, pero esa es solo una pequeña parte o una parte de todas las interacciones que nosotros, o sea, que normalmente tenemos o que forman parte de nuestra vida. Por lo tanto, aquí nos referimos a las redes sociales como todos aquellos vínculos que tienen las personas, y son importantes porque es en estas redes, a través de estas vinculaciones, que se produce la socialización política de las personas, es donde se asumen los principales valores del grupo, donde aprendemos cómo se participa en las decisiones públicas, en los aspectos políticos de una determinada comunidad, y donde interiorizamos las normas del grupo. Con estas redes nos referimos tanto a la familia, amigos y grupos informales que comparten intereses, como a las organizaciones formales de las que somos parte. La evidencia muestra que pertenecer a redes que me conectan con otros participantes aumenta la posibilidad de ser invitado a participar, que como ya vimos es uno de los pasos necesarios para llegar finalmente a la acción colectiva.
y que ser parte de una organización es un predictor muy importante de la participación. Es decir, quienes participan en organizaciones, incluso si esa organización es el club de fútbol, scout, o sea, organizaciones que no necesariamente son politizadas, de todas maneras eso, el voluntariado, cualquier tipo de participación en organizaciones, aumenta las probabilidades de participar en acciones colectivas. Y esto es muy importante cuando pensamos en nuestros estudiantes, porque tenemos estudiantes que vienen de colegios altamente participativos, con una gran historia de movilización estudiantil, y en ellos no se percibe mucho cambio. Ellos vienen con una agenda política ya desde antes de entrar a la universidad. Pero hay estudiantes que vienen desde otros contextos familiares y escolares, en los que observamos este salto al entrar a la universidad, y por supuesto, desde esta perspectiva es muy comprensible porque ellos acceden a nuevas redes y acceso a información que les permite con mucha más facilidad involucrarse en este tipo de acciones. Nuestra hipótesis es que la probabilidad de que un individuo participe en una acción colectiva depende en gran medida de las redes que lo conectan con otras personas que participan. Y aquí la experiencia universitaria tiene un rol muy importante. Nuestras primeras pistas de que esto era relevante lo tuvimos de un estudio, este estudio en particular que les voy a contar es el único que no es con estudiantes universitarios. Es un estudio transversal con una muestra representativa de la población general de 4 regiones del país, 1.200 personas mayores de 18 años encuestadas en sus casas, donde medimos variables clásicas de la acción colectiva que ya les conté, y lo que llamamos en ese momento motivos sociales. Y acá tenemos esos motivos sociales, y le preguntamos a las personas por su participación ya realizada en acciones normativas y no normativas, y por su disposición a participar en el futuro también en acciones normativas y no normativas. Y los coeficientes significativos son los que están en rojo. Ahí es donde hay una predicción desde estas variables que fueron el apoyo a la propia participación por parte de la familia y amigos, es decir, que yo crea que si participo me van a apoyar, la participación también de familiares y amigos, que ellos mismos hayan participado, no solo que me apoyen a mí, haber tenido conversaciones previas con la familia y con los amigos acerca de la necesidad de movilizarse para conseguir mejores condiciones para su región, y la participación en organizaciones, como decía, organizaciones de todo tipo. Todos estos coeficientes que están en rojo indican efectos significativos, pero sí vemos que este conjunto de variables explica mucho mejor la participación normativa que la no normativa, lo que estaría indicando menos parcialmente los mecanismos que explican la participación en una acción u otra son o podrían ser diferentes, al menos parcialmente. Luego, en base a estos antecedentes, decidimos poner a prueba estas hipótesis de manera longitudinal, ya con estudiantes universitarios. Un estudio con estudiantes de primer año de 4 carreras, que como ustedes las verán, tienen historias de participación y de involucramiento bastante diferentes, 2 carreras del área de las ciencias duras y 2 carreras de las ciencias sociales. Y los estudiantes respondían durante un año encuestas que se aplicaban, que se enviaban a través de una aplicación que ellos descargaban en sus teléfonos móviles, y les llegaba una notificación cuando había una nueva encuesta que responder. Entonces teníamos encuestas regulares cada 2 o 3 meses, pero además teníamos encuestas ocasionales que hacíamos justo antes de que la CONFET convocara a una marcha, y el mismo día o el día después. Creo que tenían como 24 horas para responder. Entonces, lo que queríamos ver era si esta participación se asociaba a algunas de las variables que estábamos estudiando en las encuestas regulares. Acá tenemos los resultados respecto a lo que llamamos redes primarias, que tiene que ver con la familia y la escuela. Todas las relaciones son significativas con la participación en esas acciones de protesta. Hubo 3 marchas convocadas por la CONFET en el periodo que estudiamos, por lo tanto tenemos 6 encuestas ocasionales, la que dice vas a ir y la que dice, bueno, ¿fuiste realmente? Y aquí tenemos en verde las variables más asociadas a la familia, que tienen que ver con la importancia que la familia otorga a la política,
la participación de la familia en política, la participación de la familia en protestas y tener conversaciones familiares sobre política. Pero son aún más altas las asociaciones con lo que ocurrió en la enseñanza media. Recuerden que estamos hablando de estudiantes de primer año universitario. Haber tenido discusiones políticas en enseñanza media, que un profesor haya motivado la participación política durante la enseñanza media, haber participado en organizaciones durante ese periodo y haber participado en acciones de protesta. Miren esta última, es decir, si ya empezaste a participar en el colegio, las probabilidades de que sigas participando en la universidad son muy altas, la correlación es muy alta. Bueno, y respecto a las redes de amistad ya en la universidad, lo que tenemos acá es que efectivamente este modelo muestra que las redes que los estudiantes tienen en el tiempo 1, es decir, el número de amigos en este caso, que tienen en el tiempo 1, tiene una correlación directa y positiva con la participación en esa primera marcha, que sería la participación media en tiempo 1. Y esa participación a su vez tiene una relación, es decir, reforzaría el número de amigos que el estudiante tiene en el tiempo 2. Y así sucesivamente. Es decir, incluso cuando estamos hablando de carreras que no tienen una larga tradición de participación, donde uno no pensaría que es tan relevante para el establecimiento de redes al interior del curso, sí encontramos que hay una relación entre el número de amigos que tienes al interior de tu curso y la probabilidad de que participes en las marchas convocadas por la conferencia. Bueno, otro de los elementos que tristemente ha ido cobrando aún más relevancia en el último tiempo es la represión. Como ustedes bien saben, los últimos acontecimientos han mostrado que esto no solo es propio de los países en desarrollo y democracias bananeras, sino que hemos visto que el abuso de autoridad policial puede ocurrir en cualquier lugar, incluso en las democracias más respetadas del mundo, lo que ha hecho que le prestemos más atención a esta variable que para nosotros no es nueva. Pero a pesar de que ha habido mucho más interés en estudiarla, sigue habiendo evidencia contradictoria. De hecho, se le llama puzzle a esta relación entre represión y participación, porque si bien está claro que la represión puede disuadir o alentar la acción colectiva, no está claro cuál es la dirección de la relación. Porque existe, por supuesto, muchos ejemplos de que el poder coercitivo puede ser efectivo para reprimir las protestas, pero al mismo tiempo hay otros casos que muestran todo lo contrario, que el uso de la fuerza contra ciudadanos desarmados puede tener un efecto de generar mayor movilización social e incluso tener un efecto de radicalización de la ciudadanía en respuesta a esa excesiva represión. Hicimos un estudio pre-post estallido social, que no fue planificado así, pero una vez que el estallido ya había ocurrido, había que tratar de aprovechar o sacar alguna ventaja de lo complejo que fue intentar seguir haciendo investigación en estos contextos de pandemia y estallido. Entonces tenemos acá un estudio que hicimos el año 2019, antes del estallido. Esto fue presencial, asistimos a las salas de clases de los estudiantes para aplicarles una encuesta en papel, y el 2020 ya en plena pandemia la encuesta debió ser online, solo pudimos mandarles correos electrónicos invitándolos, y como puede verse esto tuvo un efecto no menor en el número de participantes que logramos convocar. Acá tenemos las regiones en las cuales se realizaron las encuestas, y a pesar de la diferencia importante en número, vemos que las variables sociodemográficas son muy parecidas, que creemos que podemos comparar brutalmente los datos. Lo que medimos fue la percepción de riesgo de represión y la experiencia de represión. Pero les voy a mostrar esta variable, que es la percepción de riesgo,
que medimos con la pregunta de cuán probable te parece que una persona que participa en protestas sociales en Chile sufra las siguientes consecuencias: ser identificada por la policía, ser agredida o herida por la policía, ser detenida o encarcelada. Y los resultados son impresionantes. El violeta es muy probable, el verde es probable. Y ven, ojo que no estamos hablando de participar en acciones violentas o no normativas, estamos hablando de participar en acciones de protesta pacíficas, lo que podría ser considerado un derecho en cualquier democracia liberal. Sin embargo, evidentemente para los estudiantes no es percibido de esta manera. Como es un estudio transversal, ambos son estudios transversales, no sabemos aún si... perdón, es que no les he mostrado el último dato. Esto tiene una correlación significativa y positiva con la percepción de riesgo de represión. O sea, entre la participación y la percepción de riesgo de represión. Es decir, quienes perciben mayor riesgo de represión, quienes creen que es más peligroso salir a protestar, tienden a ser quienes participan más. Aquí decía que no sabemos si esto se debe a que, como los estudiantes perciben la represión, esto genera rabia, es percibido como una injusticia más que genera rabia y por lo tanto aumenta la disposición a ir a participar como respuesta a la represión, o en realidad se trata de que quienes participan más son quienes ven y viven la represión, por lo tanto la perciben en mayor medida que quienes no participan. Si uno está en su casa podría no enterarse que hay represión. Entonces, esto también, esta respuesta respecto a cuál es la dirección de la relación, también estamos esperando a ver qué pasa con el estudio longitudinal. Pero por el momento, lo que podemos deducir es que si los gobiernos y las policías reprimen la protesta social con el objetivo de disminuirla, claramente esto no está siendo eficaz, al menos en la población universitaria chilena, y nuestros estudios con movimientos regionalistas muestran lo mismo. Nuestros estudios con el movimiento de Aysén, que sufrió una represión brutal, muestra que precisamente esa represión fue percibida como un agravio más por parte de la ciudadanía y motivó a participar a gente que nunca habría participado. Y no solo motiva la participación normativa, sino que también o principalmente la participación menos normativa. Bueno, llegamos al último punto que quería comentar con ustedes hoy, que es la radicalización. Entendemos por radicalización el proceso a través del cual las personas se sienten cada vez más motivadas para usar medios violentos, ya sea contra objetivos simbólicos o contra miembros de un exogrupo, para lograr cambios de comportamiento y objetivos políticos. Como ya decíamos, hay mucha evidencia de que la eficacia grupal, es decir, que la posibilidad de incidir o la creencia de que podemos lograr los cambios deseados, tiene un efecto positivo en la participación en acciones normativas. Sin embargo, hay estudios experimentales que muestran que esto podría ser inverso con la participación no normativa, es decir, que cuando el grupo percibe que tiene bloqueados los canales convencionales de influencia política, cuando el gobierno no responde o responde con represión, cuando las personas sienten que no tienen la posibilidad de incidir en las decisiones que los afectan, es más probable que surja la participación no normativa. El nada que perder, en definitiva. Un elemento relevante para entender el proceso de radicalización es la distinción entre las creencias radicales y las acciones radicales. No es lo mismo justificar la violencia que ejercerla, es decir, en todos los contextos, el número o el porcentaje de personas que se involucran en acciones violentas es muy pequeño.
Sin embargo, sabemos que ese pequeño grupo no existiría si no hubiera un grupo un poco mayor al menos que de alguna manera entiende o justifica esa violencia. Para entender esa relación entre las opiniones y las acciones, el modelo de las dos pirámides es bastante útil porque categoriza a las personas en función de sus opiniones y acciones por separado. Acá tenemos la pirámide de las opiniones, donde encontramos a la base de la pirámide a quienes llamaríamos neutrales, que son aquellas personas que en realidad no les interesa lo que pase con su comunidad, no se interesan por los asuntos públicos o políticos de su grupo. En el siguiente nivel tenemos a los simpatizantes, que son quienes, como dice el nombre, simpatizan con la causa, comparten la causa o las demandas, o comprenden las demandas del grupo o del movimiento social. Luego tenemos los justificadores, que son quienes justifican o comprenden el uso de la violencia para lograr esos objetivos, y finalmente en la cúspide tenemos aquellos que consideran que es un deber moral utilizar la violencia para luchar por la causa y lograr los cambios deseados. Acá, en oposición, tenemos la pirámide de las acciones, que tiene en la base los que llamaríamos inertes, que son quienes nunca han participado en acciones colectivas a favor de ese grupo o de esa causa. Luego vendrían los activistas, que son quienes participan en acciones o han participado en acciones pacíficas o normativas. Luego tenemos los radicales, que serían quienes han participado en acciones no normativas, pero que no son violentas contra las personas. Podrían utilizar la violencia contra bienes, pero no contra personas. Y luego ya en la cúspide sí están quienes habrían realizado acciones violentas, incluso contra personas. Nosotros construimos un instrumento para medir estas dos pirámides y determinar en qué escalón se encuentran las personas en cada una de ellas. Y este año hicimos un estudio con algo de más de 1000 estudiantes universitarios de distintas universidades y carreras, de 3 regiones chilenas, también online por supuesto. Y estos son los resultados descriptivos. Esto es un resultado muy exploratorio aún porque no hemos tenido tiempo todavía de hacer los análisis, pero esto muestra que si bien se cumple esta lógica de la pirámide, es decir, que quienes ejercen violencia son mucho menos que los que la justifican, y quienes la justifican son menos que quienes simpatizan por la causa, la única diferencia es que acá, a diferencia de lo que plantea el modelo que fue generado en otro contexto, los neutrales son muchos menos. Acá la mayoría de las personas simpatiza con la causa, y en este caso estábamos midiendo, o sea, estábamos preguntando por el movimiento, por el estallido social. Este fue el movimiento o la causa por la que preguntamos. Y respecto a la pirámide de las acciones, también encontramos que la mayoría, es decir, la base de la pirámide no son los inertes que nunca han participado en nada, sino los activistas, que son quienes se han involucrado en acciones pacíficas o normativas, quienes participaron en este tipo de acciones en el marco del estallido social, los radicales, que han realizado alguna acción de violencia como romper el paradero del micro o quemarlo, son menos, y los violentos son todavía menos, que serían quienes ya, por ejemplo, se han enfrentado o sea, quienes han participado en enfrentamientos con carabineros o han tirado una bomba molotov. Y estos resultados son bien importantes, creemos, porque si bien los medios de comunicación transmiten que las protestas en Chile tienen un fuerte carácter de violencia y lo que más vemos son destrozos y saqueos, los resultados están mostrando que eso no es así, que la mayor parte encuestado, siendo población universitaria, que es probablemente uno de los grupos más organizados e involucrados políticamente, son aún más, son muchos más quienes participan en acciones normativas y quienes justifican solo la participación en acciones normativas, más que quienes efectivamente ejercen la violencia. Ahora, es muy importante que no confundamos la acción no normativa con una acción irracional.
Porque la verdad es que la acción violenta puede ser muy estratégica y puede cumplir distintos objetivos. Por ejemplo, influir en la opinión pública y lograr adherentes para una causa mayor, para generar un movimiento. Puede provocar al oponente para medidas más estratégicas, o sea, más violentas, y desestabilizar la situación. Y por lo tanto puede apuntar a un cambio a largo plazo. En este estudio pre-post estallido le preguntamos a los estudiantes por la legitimidad y la utilidad que percibían tanto para la protesta pacífica como para la protesta violenta, y vemos que tanto antes y después del estallido social la legitimidad de la protesta correlaciona con la participación en protesta, pero esta aumenta después del estallido. Y lo más novedoso es que esta es mucho más fuerte en relación a la protesta violenta. Esta variable, la participación en protestas, incluye la participación en todo tipo de acciones colectivas. Es una medida de varios ítems donde medimos la participación en todos los tipos de acciones que se realizan usualmente por parte de estudiantes universitarios: marcha, performance, y hasta enfrentamiento con carabineros, tirar bombas molotov, entre otras. Pero la correlación es más fuerte con la protesta violenta, y mucho más fuerte después del estallido. Entonces, no hemos hecho aún la tarea de comparar estos resultados con la participación en otros contextos o la participación de otros grupos sociales. Por lo tanto, es muy probable que esto sea particular de los estudiantes universitarios, el que la pirámide no parta de la base de los inertes, sino de los activistas, y que haya una relación tan fuerte entre la legitimidad de la protesta violenta y la participación, probablemente es una característica muy propia de nuestros estudiantes universitarios, y de este contexto que genera esta forma de participación. Pero eso también es una tarea pendiente para poder comparar con otros grupos u otros contextos. Ahora, para ir cerrando así, por más estratégica que sea la acción normativa, o sea, no normativa o violenta, no cabe duda de que el movimiento social que progresa hacia la violencia, que se va radicalizando, puede generar tremendos daños y mucho sufrimiento a las personas y a las comunidades. Por lo tanto, una pregunta muy relevante para las ciencias sociales, para las humanidades, es qué podemos hacer para prevenir esa radicalización. Yo propongo algunas ideas acá. Por una parte, creo que es fundamental que promovamos la participación normativa e institucional. Por mucho tiempo puede ser que a la clase política le haya acomodado mucho que la ciudadanía tuviera la vista en otro lado y estuviera preocupada de otras cosas, como el consumo, por ejemplo, porque eso permitía que pudieran gobernar y ponerse de acuerdo entre ellos sin mayores complicaciones. Pero eso es tremendamente riesgoso, nos lo ha mostrado la evidencia, porque cuando la situación se hace insostenible, si no hay experiencia previa de participación normativa o institucional, es muy probable que lo que surja sea la acción más radical. Por otra parte, tenemos que asumir que la integración es tarea de todos. Como hemos visto, el sentir que tu grupo no tiene influencia, el sentir que tu grupo no es escuchado, que no hay espacios de participación, puede tener consecuencias muy tristes, muy asociadas a la violencia. Por lo tanto, quizá los académicos y los docentes tenemos bastante que hacer allí en promover esta integración y el fomentar en nuestros estudiantes este esfuerzo por la inclusión. También tenemos que entender mejor a los grupos que sostienen comportamientos extremos. Cuando el Estado deja un espacio para que sean otros grupos los que cumplan el rol que le corresponde, estamos permitiendo que sean esos grupos los que inciden en la socialización de los jóvenes, que como vimos es tremendamente relevante para su formación política, e incluso podrían estos grupos estar reemplazando las instituciones que tradicionalmente se hacían cargo de la socialización, como la escuela y la familia.
Por lo tanto, necesitamos prestar mucha atención a lo que está pasando en los barrios y a otros espacios donde se está dando hoy en día esa socialización. También es necesario que prestemos atención a las formas no violentas de resistencia. Si la única forma de ser escuchados es ejercer la violencia, entonces, ¿cuál es la motivación para mantener una participación más normativa o institucional? Si los medios de comunicación, la opinión pública, las autoridades solo responden ante la violencia, pareciera que el mensaje que le estamos dando a los jóvenes es que no queda otra. Lo que tenemos que lograr es transmitir el mensaje de que no es necesario quemar el metro para que nos escuchen. Y eso hasta el momento claramente no lo hemos logrado. Y por último, debiéramos avanzar en entrenar a las autoridades y a las policías para permitir la libre expresión de la ciudadanía y las manifestaciones pacíficas en los espacios públicos, porque, como hemos visto, cuando se reprime violentamente acciones pacíficas, no solo no estamos logrando el objetivo de disminuir las acciones de protesta, sino que incluso podríamos estar generando el efecto contrario y aumentar precisamente la participación en acciones más radicales. Bueno, eso sería todo lo que quería comentarles por ahora. Ahí está mi correo electrónico, una foto de parte de nuestro equipo de investigación, y bueno, si tienen cualquier consulta o comentario. Genial, Claudia, muchas gracias. No sé. Abrimos entonces el espacio para la conversación, para preguntas, para comentarios. Te ofrece la palabra. Decía Ingrid que se había quedado pegado, no me di cuenta. Perdón. Una pregunta, Claudia, ¿hay detrás de esto, bueno, se ve trabajo eh, de tiempo, ¿no? ¿Hay algún proyecto formal como Fondesit o algo así? Y lo otro, ¿dónde? Bueno, me interesó mucho tu exposición y es algo completamente nuevo para mí. Si es que hay algún artículo por allí que sea para un lego en la materia y de fácil acceso. Gracias. Te felicito, el trabajo es súper interesante. Qué vigencia, ¿m? Y qué importante para poder también regular nuestros comportamientos. Muchas gracias, Cristian. Sí, son muchas décadas de trabajo en estos mismos temas. Como yo les comentaba, mi interés parte en el regionalismo. Partimos estudiando actitudes hacia la descentralización. Básicamente, ese fue como el inicio de esta línea de investigación que pareciera hoy día no tener nada que ver, pero partimos estudiando actitudes hacia la descentralización y luego nos dimos cuenta de que si lo que nos interesaba era promover que o entender por qué algunas personas se involucraban en acciones para exigir mejores condiciones para sus regiones y otras no, debíamos empezar a estudiar la participación. Entonces partimos estudiando protestas regionales y terminamos con protestas del movimiento estudiantil y hoy en general. Por lo tanto, sí, ha habido varios proyectos, porque debemos haber empezado con esto hace 15 años, 20 años. Sí, es una seguidilla donde ha habido proyectos. Vi ahí que el profesor Mauricio González estaba tomando té o café en una tacita de la UFRO. Partimos con algunos proyectos pequeños financiados por la UFRO y hemos tenido unos 3 o 4 fondos y quizá ya en esto. Y le voy a enviar al profesor González algunos papers y capítulos del libro que... Les mando algunos y ahí ustedes curiosean en profundizar en algún tema más, me preguntan, encantado. Nosotros felices de compartir lo que hacemos con otros colegas. Y una pregunta que
Pucha, me excuso si es muy tonta. Habría que distinguir entre la acción Opinión. y la opinión. Eso. Sí, no, la pregunta no es para nada tonta porque es súper difícil hacer la distinción. Teóricamente es lo que estamos planteando, que nosotros normalmente nos asustamos porque nuestros estudiantes suelen defender ideas muy radicales. Normalmente ustedes que tienen cargos de autoridad han lidiado con los centros de estudiantes, a veces es muy difícil lograr sintonías cuando uno tiene que defender posiciones institucionales y los estudiantes tienen que responder a sus bases. Pero lo que sabemos, y esto no es solo propio de Chile ni de nuestro movimiento estudiantil, lo que sabemos es que las personas que sostienen ideas muy radicales son mucho menos que los que realmente ejercen la violencia. O sea, que yo diga, sí, entiendo que alguien sea capaz de ir y tirarle una piedra a un carabinero porque ya a estas alturas, etcétera. O sea, el que alguien llegue a decir una cosa así que nos parece terrible a muchos, no significa necesariamente que esa persona lo vaya a hacer. De hecho, solo un porcentaje muy pequeño llega a ejercer la violencia. Pero es importante de todas maneras medir, conocer y comprender las ideas radicales porque ese pequeño grupito de personas que sí la ejerce se basa, se sostienen y surgen de este grupo mayoritario, o sea, de este grupo mayor, que no es mayoritario, pero que es más numeroso que los que la ejercen, se nutre de estas personas que sostienen creencias más radicales. Ahora, de todas maneras y en todos los contextos, son muchos más quienes no justifican la violencia, incluso, y ese es un mensaje que en el que queremos insistir, incluso en el movimiento estudiantil. O sea, nosotros que lidiamos probablemente con uno de los movimientos más activos de las últimas décadas, nosotros también tenemos que tener la confianza y la certeza de que la mayor parte de nuestros estudiantes justifica, comprende y avala las acciones normativas, pero no la violencia. Rodrigo. Sí, bueno, primero agradecer a Claudia, muy interesante el tema, que de alguna forma es un tema que nosotros lo llevamos como docentes, lo tenemos, yo creo que en pausa, ¿ya? Por lo que involucra nuestros roles en la universidad. O sea, nosotros somos docentes y nuestros estudiantes también están, ¿no es cierto?, por el lado de nosotros, pero muchas veces desconocemos lo que pasa hacia ese otro lado. Y, ¿no es cierto?, y esa llegada con los estudiantes para poder entender de cómo ellos se manejan en grupos, ¿no es cierto?, en masas, o mini grupos después en masas, y cómo es el funcionamiento a tomar, ¿no es cierto?, ciertas decisiones cuando hay estos movimientos, ¿ya? Y en este caso en la universidad. Bueno, voy a contar algo que también me hizo recordar antes de llegar a la universidad. Estuve trabajando en una escuela vulnerable. Y dentro en enseñanza media, un grupo que teníamos de trabajo, de un curso que era muy pequeño, pero era muy activo, participaba mucho de su comunidad también, es muy comunitario, muchas acciones comunitarias, etcétera. Y bueno, después, en resumen, uno de estos estudiantes de esta escuela entró a la Universidad de La Serena. Y después supe que fue dirigente de la universidad del grupo de estudiantes, en la cual movilizó a una de las tomas más fuertes de la Universidad de La Serena. Y yo, y yo me sentía un poco orgulloso, bueno, orgulloso, sí, este estudiante lo formé, yo también fui parte de, y aquí está haciendo los estragos correspondientes. Entonces, pero esa lectura a veces se desconoce dentro de los docentes de nosotros. ¿Y qué pasa con estos grupos, ¿no es cierto?, con estos estudiantes?
Aquí voy con esto, estas investigaciones que están haciendo ustedes, yo creo que son muy potentes y si han tenido la oportunidad de dárselas a conocer a grupos de estudiantes y qué piensan también de estos resultados, porque aquí ya hay conceptos que a lo mejor ellos tampoco no manejan, ¿no es cierto? Y que a lo mejor al manejarlos, ya pudiesen tener cierto, ¿no es cierto?, más orden y entender de lo que están haciendo, porque muchas veces esto nace a través de la acción nomás. O sea, vamos para adelante nomás y nosotros estamos por acá, ¿no es cierto?, investigando lo que está pasando, así que cómo se mueven ellos. Pero no sé si han tenido la oportunidad de conversar con estudiantes universitarios sobre estos resultados, que piensan, porque me hace mucho sentido esto la normativa, ¿no es cierto?, lo no normativo, que muchas veces es como débil lo normativo, le empiezan de una forma débil en lo normativo y pasan directamente después a lo no normativo, ¿no es cierto? Como que se mezclan al tiro. Empezamos bien y después ya, terminamos en lo normativo y a través de esa acción sí vamos a alcanzar cosas. Que sí puede que pase en la universidad mayormente de esa manera, ¿ya? No llegamos a soluciones de forma normativa muy rápida, sino que tenemos que ejercer, ¿no es cierto?, esa presión y pasamos a eso. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Hay algún conocimiento de los estudiantes sobre esto o tienen alguna? Son varios puntos relevantes los que mencionas, Rodrigo. Primero, gracias por la anécdota, porque entonces tú eres uno de esos profesores que ahí aparecía. Haber tenido un profesor que incentivara la participación en el colegio predice mayor participación en la universidad, así que tienes un rol relevante ahí del que responsabilizarte. Respecto a esta rápida transición, o incluso a veces que nos quedamos con la sensación de que nos saltamos lo normativo y pasamos directo, o sea, que antes de conversar pasamos a la toma, que es algo muy particular de esta participación, de este tipo de movilización con los estudiantes universitarios en nuestro país, y bueno, también se ha generalizado a los escolares. Pareciera ser que hay mucho de tradición, es cierto, hay una especie de ritual de lo que es ser estudiante universitario, que tiene que ver con la vivencia de la toma, con la vivencia del paro, con ejercer y desarrollar estas competencias blandas que no se adquieren en otro tipo de instituciones. En universidades privadas probablemente no salen con estas habilidades de liderazgo, de negociación. Ojalá hubiera más negociación, creo que ahí nos falta bastante todavía. Yo no sé, no tengo la respuesta ni la solución obviamente, pero mi intuición dice que quienes hemos lidiado, yo fui jefa de carrera 4 años, así que los entiendo totalmente, sé lo que han sufrido. Creo que nuestro desafío precisamente es incentivar la participación normativa. La mayor parte de las veces, al menos en nuestra facultad, cuando se vota toma, la participación de los estudiantes es mínima. O sea, no se alcanzan los quórum, y aún así hay que tomar decisiones y los líderes, por supuesto, comprensiblemente lo hacen, pero si tuviéramos a la mayoría del estudiantado participando activamente, probablemente los resultados serían distintos. Ahora, eso también pasaría con las elecciones del país. Si tuviéramos activamente participando a la mayoría de la población, quizá no estaríamos en la condición que estamos ahora. Por lo tanto, yo creo que nuestro desafío, nuestro deber como docentes es intentar descubrir cómo hacemos que los estudiantes se involucren más en los espacios que tienen. En las universidades públicas nosotros les ofrecemos tremendos espacios de participación en los consejos de departamento, de escuela, de facultad. Hay comités de docencia disponibles para escucharlos, pero quizá no hemos logrado mostrar la relevancia que tiene que se involucren en esos espacios para intentar resolver muchos problemas que a lo mejor no sería necesario llegar a las acciones más violentas. También es cierto, coincido contigo, en que probablemente muchas veces reaccionamos más rápido los profesores cuando nos toman la facultad que con conversaciones previas. A lo mejor la creencia de que si no ejercemos violencia nadie nos escucha, a lo mejor algo de sustento tiene, y eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar. Ahora, ¿cuánto nosotros les hemos contado a los estudiantes? Yo diría que bastante poco. Y tú tienes razón ahí, hay un desafío para las organizaciones de los movimientos sociales, que es convocar a sus bases precisamente para no tener que generar acciones muy disruptivas para lograr motivarlo. Y nosotros podríamos, a lo mejor algunas
algunos de los resultados que nosotros tenemos podría contribuir a que los líderes, los centros de estudiantes pudieran tener más herramientas para convocar esa participación. Hemos hecho presentaciones en congresos, por ejemplo, el Congreso Chileno de Psicología es un espacio donde hay mucha participación estudiantil, y las presentaciones de nuestros estudiantes siempre tienen mucho público, suele ser interesante, pero yo diría que no mucho más. Quizá el estudiante que va a un congreso y además va a una ponencia específica es un perfil bien distinto que a lo mejor el dirigente que está resolviendo si convocaran o no a la toma. Así que tienes razón, creo que ahí nos falta, debiéramos intentar comunicar más pues, a las organizaciones mismas, y no solo a las estudiantiles. Yo creo que eso es una deuda que tenemos con las organizaciones de movimientos en general. Muchas gracias, Gladys. Claudio, yo iba a preguntar un poco por lo mismo, porque veía justamente la aplicabilidad del modelo a la resolución, o sea, a la manera como tal vez en la universidad resolvemos los conflictos e interactuamos con los estudiantes, y a veces el no responder prontamente a ciertas demandas hacen que se agrande nomás el problema, digamos, y derive en alguna acción un poco de tipo más no normativa. Pero dándole otra vuelta a eso, ya desde el punto de vista de nosotros como formadores, como profesores, pero desde el currículum que armamos, ¿no? Porque la presión que tenemos es por formar estudiantes en 5 años, ¿cierto? Buenos profesionales. ¿Sí? Pero lo que tú dices me vuelve a revivir otra conversación que hemos tenido acá en el contexto de la humanidad, que es la pérdida gradual en los currículums de la formación en humanidades, ¿no? Y entre eso, la formación ciudadana y toda la formación que tenga que ver con esas habilidades que permitan a las personas negociar, interactuar entre ellas, resolver problemas en conjunto, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión ahí? ¿Hacia dónde podríamos derivar? ¿Cuál es la propuesta que también podríamos tener desde el punto de vista de nuestro rol como académico en los procesos de formación de estudiantes? ¿Cómo podríamos incluir? ¿Qué incluir? No sé si me enredé un poco con la pregunta, pero... No, la pregunta está clara, lo que no tengo clara es la respuesta. No, pero es para conversar un poco Sí, qué difícil, Mauricio, porque nos hemos ido, yo creo que generando un falso dilema entre la formación de profesionales y la formación de ciudadanos, cuando debiera ser. Yo creo que no es uno sin el otro. No eres un buen profesional si no eres un buen ciudadano, y tiene que ver la formación ética, la formación cívica, las habilidades para negociar, dialogar, llegar a acuerdos, que claramente no estamos formando. Me imagino que todas las disciplinas tienen aportes muy importantes que hacer, pero desde la psicología social, yo creo que elementos que deberían ser básicos es como la psicología de grupos, es aprender a trabajar con personas distintas a mí y aprender a llegar a acuerdos y a, no sé, la típica tarea de trabajo en equipo que se ha ido transformando en haga una tarea en grupo y péguese las partes. No está respondiendo a lo que realmente nos interesa formar, y es difícil que seas un buen profesional si no eres capaz de ponerte de acuerdo con alguien que piensa distinto a ti, llegar a acuerdos, resolver problemas. Y tampoco creo que tengamos que ser tremendamente autoflagelantes nosotros como docentes, porque también, como dices tú, a veces respondemos demasiado lento, pero muchas veces nos estamos enfrentando a estudiantes que no han tenido esta formación cívica, por llamarlo así, nunca, y llegan a la universidad en una postura más de cliente que de ciudadano. Y ahí es comprensible que los profesores no quieran dialogar, porque uno no dialoga con un cliente, ¿no? Al cliente se le resuelve o no se le resuelve, pero esta necesidad de encontrar la solución juntos es lo que se ha ido perdiendo, tengo yo la impresión, en los últimos años, o en los muchos últimos años. Creo que sin duda nosotros tenemos un aporte tremendo que hacer. Yo entiendo que por ejemplo, en enseñanza secundaria se daba psicología. Yo no sé, ustedes están mucho más al día que yo con los currículums de enseñanza media, pero no recuerdo qué es lo que se enseñó en psicología. No creo que se haya enseñado psicología social. No sé si estos modelos teóricos o estos problemas como
la convivencia era uno de los temas que estaba en el currículum. Entonces quizá pasó lo mismo, quitaron filosofía, pero ¿qué le estábamos enseñando? Cuando la filosofía tiene tantos elementos relevantes que transmitir, como la ética, por ejemplo, ¿qué se le estaba enseñando? Si era solamente como, no sé, filosofía medieval, quizá, claro, hace sentido que los estudiantes no entendieran la relevancia, pero hay tanto que las humanidades y las ciencias sociales deberían ofrecer, que no es el dilema entre formar esas competencias y formar a un buen profesional. Creo que nos falta incidencia política, nos faltan colegios profesionales con peso, activos, y ahí volvemos a lo mismo, nosotros mismos no estamos formados para la acción colectiva. Los académicos no solemos hacer acciones de protesta organizadas, sistemáticas y sostenidas en el tiempo para defender que una asignatura no se quite del currículum. Nos quedamos en la casa reclamando, pero no hacemos mucho realmente efectivo. Entonces, menos podríamos esperar que los estudiantes que tuvieran esas competencias. Si nosotros no las tenemos, difícilmente sabremos formárselas. Yo lo comparto, Claudia, pero es un tema tremendamente interesante para Luis. Hoy Luis tiene la palabra y luego vamos a ir cerrando porque yo me había comprometido con Claudia hasta una hora, digamos, hasta las 4 ya se nos ha pasado volando. Así que, Luis, sí, usted va a cerrar con su... Efectivamente, iba a comentar, buenas tardes, Claudia, que uno de mis estudiantes en teoría de la comunicación una vez me comentó que educación cívica había sido eliminado de la enseñanza media. Y efectivamente estaba consciente de eso y lo mencionó ahí como un elemento importante para que existan acciones, ¿ya? Que están determinadas naturalmente por esa intención que se va gestando de acuerdo con el modelo que tú has comentado. Entonces yo quería comentar un poco eso, quería colocarlo también sobre la mesa. Quería también expresar que, claro, hay un elemento, un factor económico que quizá se relaciona con los beneficios estudiantiles, que en alguna medida pueden estar presentes en este tipo de circunstancias, y hay una reactividad, ¿no es cierto? Hay una reacción frente a medidas que son gatillantes quizás, pero por otra parte la crisis económica puede determinar que le haga sentido el discurso basado en las urgencias que determinan las becas y ese tipo de cosas, las que naturalmente van desarrollando los conflictos al interior de la universidad. Me ha tocado estudiar algo parecido. Yo he estudiado efectivamente el tema de las redes, la participación en red, pero desde una perspectiva bastante aséptica y tratando de no molestar a nadie, porque finalmente la baja de las encuestas que señalaban de 1000 a 500, bueno, también la sentí, producto de cierta desconfianza de poder responder, ¿no es cierto? Y eso es un factor que está en este momento súper como complicando la investigación. Y bueno, eso quería comentar un poco y tratar de comprender un poquito más si son regresiones las que aparecían ahí o efectivamente son correlaciones Spearman que son utilizadas ahí vi algunas que tenían 2 asteriscos y unas con un asterisco. Eso, quería comentar un poquito más, que comentara un poquito más la metodología. Gracias, Luis. Déjame buscar, para recordarme de qué datos me estás preguntando, pero la primera parte, que es el estudio estructural que tiene que ver con el gasto público, son, sí,
Ay, ya, lo siento, no, se me perdió. No te preocupes. Sí, Ahí- pero sí, en ese caso eran regresiones, eran regresiones y pero más luego adelante probablemente eran correlaciones. correlaciones, si no me equivoco, de Sperman. Claro, dependiendo de la variable, cuando la variable es Claro, categórica probablemente sea alguna sí. variable. Cuando hablamos sí, yo creo que en general estamos hablando de regresiones, pero puede haber algo que haya sido correlación. Me ayudaría mucho desde la metodología, te veo un correo y ahí me comenta un poquito más. Estupendo, sí. Ya. Te voy a anotar en el chat mi correo Ya. Sí, y te lo puedo, y al igual ya anoté. les voy a mandar algunos artículos a Mauricio y ahí sí Y ahí lo otro que he leído también a Isaac Axen, que también establece ahí una conexión interesante con un modelo que habla de la actitud hacia un comportamiento, la norma, que puede ser norma subjetiva, ¿no es cierto? El control, y todo ello vinculado a la intención y a partir de ahí al comportamiento. Ese es el esquema general más o menos el que está profesor utilizando. González me podrá recordar la acción razonada, que plantea básicamente que Correcto. la intención y la acción ocurren cosas entre medio, esa sería mi La síntesis. acción razonada, claro, el comportamiento planeado. Justamente Sí. ese es el. Importa, y eso es muy relevante en términos colectivos también, tiene un rol muy relevante la opinión del grupo respecto a qué acciones y qué conductas son deseables y otras son menos deseables. Entonces, en un contexto donde se empieza a legitimizar la violencia y donde yo creo que las personas que me rodean tienden a tener una actitud más favorable o más permisiva hacia la violencia, es más probable que yo me involucre en ese tipo de acciones. Es básicamente, en términos de los movimientos sociales, es muy necesario, es muy relevante identificar cuáles son las normas asociadas a este grupo. ¿Qué creemos o qué creen los estudiantes que es ser estudiante universitario en Chile? ¿Implica necesariamente ser un estudiante universitario así como completo, identificado? ¿Implica ir a las marchas? ¿Hay que hacer un paro alguna vez durante tu carrera? ¿Qué tipo de participación tiene que haber? Ese imaginario que se traduce en normas grupales es tremendamente relevante para cómo yo voy a interpretar entonces cuál es mi rol y cómo debo manejarme en esta situación. Sí, mira, yo te puedo poner un ejemplo también. Nosotros luego del estallido nos reunimos con estudiantes y bueno, hablamos de todo y supimos que había un chico que había sido afectado y efectivamente los chicos nunca dijeron fue tal persona. O sea, es todo como muy como tapado, ¿no es cierto? No hablan, solo dan como señales de que hay un cierto problema con uno de los chicos, ¿te fijas? Entonces de repente se genera ahí una distancia con los profes, finalmente. Pero estaban ahí, pues, estaban efectivamente como estábamos reunidos como comunidad. Sí, pero y ahí también la teoría de la identidad social nos plantea algo que no tenemos que perder de vista, que el grupo de pertenencia es súper móvil. O sea, yo estoy aquí con ustedes y somos todos académicos, pero luego aparece, no sé, el tema del fútbol y de pronto, no, ya hay grupos distintos porque yo soy de un equipo y tú eres de otro. Entonces, dependiendo cuál sea el eje, normalmente si es la Facultad de Humanidades contra el resto de la universidad, por supuesto, somos todos uno porque siempre nos quieren atacar, nos dan menos recursos, no nos reconocen, pero luego cambia el foco y ahora hay que discutir sobre la repartición de unos fondos internos y ahí ya no somos una sola facultad, ahí cada uno se pone la camiseta de su escuela o su departamento y el otro se transforma de un segundo a otro, de haber sido parte de mi propio grupo, se transforma en el otro. Y es tremendamente móvil, entonces cuando estamos con los estudiantes, claro, nuestra intención sería todo el tiempo demostrarles, recordarles, hacer saliente que somos parte de una misma comunidad y tenemos los mismos intereses, pero es tremendamente fácil que en cualquier segundo
cualquier elemento nos distraiga y quede en evidencia. Ustedes son los profes y siempre tienen sus propios intereses, nosotros somos los estudiantes y velamos por los nuestros. Es muy difícil que logremos mantenernos, a menos que haya, y en ese caso mucho más fácil, un enemigo externo, que inmediatamente nos une a todos como miembros de este mismo grupo. Ok. Claudia, te quiero agradecer en nombre de nuestro equipo del CAT y en nombre de la facultad tu generosa colaboración en esta charla. Ha sido tremendamente interesante, el tiempo se ha pasado volando. Así que, sin más, pues, Muchas gracias gracias, Mauricio. por tus aportes, sobre todo en este mes, término de semestre muy duro para todos, ¿no? Que hayas tenido la voluntad de estar acá es tremendamente valioso. Así que muchas Gracias por la invitación, lo he pasado muy bien, si quieran, y mucho ánimo a ustedes para sobrevivir al fin de semestre, lo que se venga con el próximo año académico. Estamos viendo entonces. Un abrazo. Chao, chao. Gracias a todos. Muchas gracias, muy claro, muy claro. Gracias, adiós. Excelente.